Quiero hablarles sobre el Apocalipsis. Vieron que nosotros escuchamos la palabra apocalíptico y nos imaginamos algo terrible, y además quizás es una palabra que se ha utilizado bastante en el cine o en la literatura como para designar eso, pero en realidad lo que quiere decir Apocalipsis es revelación. Y así empieza el libro del Apocalipsis, en donde el apóstol San Juan nos cuenta lo que le fue revelado acerca de los últimos tiempos. Y por eso Biblia significa libros, en plural. Es un conjunto de libros que van desde el eh, Génesis, que nos habla del origen del hombre, hasta el Apocalipsis, que nos habla del destino final del hombre. En el medio esos libros se entretejieron, son todos palabra de Dios, pero fueron escritos por escritores inspirados por Dios a lo largo de muchos siglos. Es decir, entre Abraham y Jesús hay 1500 años. Entre Moisés y Jesús hay 1200 años. Y en la época de Moisés se piensa que se pone por escrito lo que llamamos la Torá, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, pero que ya eran una tradición oral anterior, que había comenzado en tiempos de Abraham. Y el último libro, el Apocalipsis, se va a escribir antes de que muera el último de los apóstoles, que es San Juan, que imagínense en la época en que Jesús asciende al cielo, en el año 33, él tiene 18 años, casi llega a los 100 años, es el único apóstol que no muere mártir, es decir, que él llega a ver una situación completamente distinta de la que vieron, por ejemplo, los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, que escriben muy inmediatamente después de la ascensión a los cielos de Jesús, porque ya, es decir, ya les digo, la tradición oral empieza 1500 años antes de Cristo, la escrita 1200 años antes de Cristo y termina 100 años después de Cristo. Así que imagínense cómo es la Biblia de diversa, ¿no? Es decir, tiene muchos siglos en el medio en que se fue entretejiendo. Bueno, sin embargo, lo que llama la literatura apocalíptica, es decir, un género literario, ya se da en el Antiguo Testamento y se da en el Nuevo Testamento. También se dan los evangelios, hay partes del evangelio que están pensados en esta clave de la literatura apocalíptica. ¿Cómo es la clave de la literatura apocalíptica? Bueno, es un mensaje de esperanza. Siempre nos dice que hay un gran problema social o un gran problema natural. Por ejemplo, un gran problema natural, bueno, los astros van a caer sobre la Tierra. El agua va a avanzar sobre la Tierra. La Tierra va a temblar en sus cimientos. Es decir, las cosas que son estables, la Tierra no se mueve. El límite entre la Tierra y el mar es un límite definido, ¿no es cierto? O los astros no caen. Es decir, las cosas que son definidas van a ser imprecisas, ¿no es cierto? Se van a mezclar. Lo mismo puede ser en lo social. Un reino se va a levantar contra otro. Se van a desdibujar las fronteras de las naciones. Los hijos se levantarán contra los padres y los padres se levantarán contra los hijos. Es decir, normalmente los hijos están a favor de los padres y los padres a favor de los hijos. Normalmente las fronteras de las naciones tienen una cierta definición. Normalmente no estamos en estado de guerra. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que todo se va a poner patas para arriba. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Que está todos patas para arriba, nos morimos y nos hundimos. No, es todo lo contrario. Es decir, el mensaje de la literatura apocalíptica es: cuando pasen estas cosas, no tengan miedo, Dios está por venir para poner concierto
en tanto desconcierto. Es decir, que en el fondo es todo lo contrario a lo que pensamos de lo apocalíptico. Es como, no se preocupen, quédate tranquilo, aun cuando todo esté patas para arriba, Jesús va a venir y va a poner todo en orden. Bueno, nosotros nos quedamos muchas veces cuando pensamos en lo apocalíptico con esa metáfora que utiliza la literatura apocalíptica de que todo se pone patas para arriba, pero no con esa moraleja de lo apocalíptico, que es no se preocupen en ese momento porque el Señor está por venir. Es decir, que lo apocalíptico es muy esperanzador, lo que realmente ve el apóstol San Juan cuando tiene esa revelación, es decir, se corren los velos, eso que nosotros no vemos, no sabemos cómo va a ser el futuro, no sabemos cómo va a ser el fin de los tiempos, entonces hay una revelación, por eso Apocalipsis, es decir, Juan puede ver lo que está más allá, es algo muy sereno, muy dichoso, que es el reinado de Jesucristo. Y por eso en el medio de tantas cosas, nosotros no sabemos si el Señor va a venir mañana, si va a venir dentro de 2000 años. Nosotros ciertamente vemos signos apocalípticos en nuestro tiempo, claro que sí, ¿no es cierto? Vemos desorden y vemos que las cosas están patas para arriba, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Y sí, por supuesto, tendríamos razón para pensar que nuestro tiempo es apocalíptico, claro que sí. Pero así se pensó en muchas oportunidades en la historia. Ni les cuento, qué sé yo, cuando la Iglesia enfrentó las persecuciones del Imperio Romano, porque, es decir, ustedes se acuerdan que cuando Jesús sube a los cielos y los apóstoles empiezan a predicar la doctrina cristiana, lo primero es que el pueblo de Israel persigue a esta secta, que es un grupo de judíos que han aceptado a Jesús como Mesías. Entonces, por ejemplo, en esos años muere el apóstol San Esteban, el diácono San Esteban. Pero no es una persecución terrible porque el pueblo de Israel es muy chiquito y bastante poco poderoso. Entonces bastaba para los apóstoles irse a Damasco o irse a Antioquía para ya salvarse de la persecución de los judíos. Pero además en el año 72 desaparece el reino de Israel. Entonces, en realidad la persecución de los judíos duró poco. Pero ahí empezó la persecución de los romanos. Y ahí sí que se las vieron negras los cristianos porque no había dónde ir, es decir, no había un mundo que no fuera romano. Mientras tanto, los judíos podían irse de Jerusalén a Antioquía o a Roma o a Tarso o a Éfeso, donde habían colonias de judíos que tenían su sinagoga, su lugar de reunión. En ese lugar de reunión los cristianos predicaban, bueno, ese Mesías que ustedes están esperando es Jesucristo, algunos lo aceptaban y otros lo rechazaban, pero evidentemente cuando son perseguidos por los romanos no hay donde escapar. Hay prefectos en las provincias que son más complacientes y que no los persiguen tanto, hay otros que son muy crueles y que los persiguen terriblemente, entonces bueno, ellos van escapándose y reuniéndose en esos lugares en donde hay una cierta benevolencia con los cristianos, viven en las afueras de las ciudades, se reúnen secretamente en las catacumbas, pero son tiempos difíciles y además no dura unos pocos años como fue la persecución de los judíos, sino que dura hasta el año 311. Que se deja de perseguir a los cristianos. Es decir, que mucha gente murió en el medio sin saber que algún día el Imperio Romano en el año 383 se iba a convertir al cristianismo, iba a aceptar a Jesús como el verdadero Dios. Bueno, en medio de esa persecución, ya no de los judíos, sino de los romanos, en medio de esa iglesia que no sabe qué hacer, a dónde vamos a ir,
¿Dónde nos vamos a meter? En medio de eso que no termina y que mueren miles de cristianos perseguidos por los romanos, en medio de eso es que el apóstol San Juan escribe el Apocalipsis. Es decir, no se preocupen, ven todo esto patas para arriba, ven que tenemos que irnos de una ciudad a otra, que perdemos todo lo que tenemos, que mataron a nuestra familia, que nos tenemos que esconder para profesar nuestra fe, que es impensable, ¿no es cierto?, que este imperio se convierta al cristianismo. Bueno, no se preocupen, Jesús está por llegar y de hecho llegó también históricamente, ¿no? Es decir, ya les digo, en el año 311 dejan de perseguir a los cristianos y en el año 383 se convierte el imperio al cristianismo. Y después empezaron otros problemas y el imperio romano de Occidente cayó en manos de los bárbaros y el imperio romano de Oriente cayó en manos de los musulmanes. Y también en la historia siempre volvemos a ser perseguidos y siempre volvemos a tener problemas y bueno, en medio de todas estas cosas no tengan miedo, que el Señor es el que dice la última palabra. Por eso para nosotros es muy esperanzador leer el Apocalipsis y para nosotros esa idea así de que hay algo terrible, no, es decir, esa idea está siempre, siempre, siempre superada por la idea Jesucristo, Señor de la historia. ¿No es cierto? Es decir, esta historia, por terrible que sea, por vicisitudes difíciles que pase, está gobernada por Jesús. Y todo lo que pasa, o Dios lo quiere o Dios lo permite. Pero todo lo que pasa va a conducir a que un día Jesucristo reine sobre vivos y muertos, Jesucristo venga a decir la palabra definitiva en la historia. Y por eso la historia va a terminar con el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese reinado nosotros tenemos que ir lográndolo que se haga presente ya hoy, ¿no es cierto? Y en el medio de las turbulencias de nuestra propia vida, que reine Jesús, y en el medio de la turbulencia de nuestra propia familia, que reine Jesús, y en el medio de todos los cataclismos de la iglesia, que reine Jesús, y en el medio de todos los sube y baja de la historia de nuestra patria, que reine Jesús, y en el medio de esta pandemia, en el medio de este siglo, en el medio de todas estas cosas, bueno, que reine Jesús. Y eso se logra con la esperanza, ¿no es cierto? Es decir, sabiendo que esa última palabra la va a tener Jesús, con la fe, ¿no es cierto? Creyendo realmente en eso, haciéndolo presente como una verdad definitiva y con el amor, es decir, ya logrando que el amor diga la última palabra, que no la diga el odio, que no la diga la envidia, que no la diga el rencor, que no la diga la crítica, sino que la última palabra la diga el amor. Y entonces ya poquito a poco podemos ir viendo ese reino de Dios que se va realizando en nuestra historia, en la historia de la iglesia, en la historia de nuestra familia, en la historia de nuestra patria. Bueno, es muy importante que nosotros hagamos este trabajo, ¿no?, de ir haciendo presente ese reino de Jesús en medio de este apocalipsis, ¿no?, de todas estas cosas que parecieran estar patas para arriba. Y es muy importante que colaboremos con la Virgen, que es la que realmente está trabajando, como nos cuenta el mismo Apocalipsis, ¿no?, que esa lucha entre el dragón y la mujer que está a punto de dar a luz, que colaboremos con ella, que verdaderamente va a vencer al dragón, va a vencer al demonio, para que nazca su Hijo, para que verdaderamente Jesús reine en toda la tierra. Y por eso el triunfo del Inmaculado Corazón de María va a ser el reinado eucarístico de Jesús. Es decir, el día en que todos los hombres doblemos nuestra rodilla frente al corazón eucarístico de Jesús, frente al rostro eucarístico de Jesús, a un Dios que ya se nos muestra presente y vivo
en esta tierra, pero escondido detrás de la apariencia de un pedazo de pan. Los hombres no saben ya el tesoro extraordinario que nosotros tenemos, y cuando decimos ven Señor Jesús, pensamos que tenemos que esperarlo, pero ya está en medio de nosotros, misteriosamente, en la Eucaristía. Alguna vez lo vamos a ver sin esos velos eucarísticos, pero mientras tanto ya podemos adorarlo, ya podemos inclinarnos, ya podemos arrodillarnos delante de Él y ya podemos dejar que reine Él desde la Eucaristía. Por eso, queridos amigos, los invito a trabajar en este Apocalipsis para que termine con ese reinado de Jesús, para que por terribles que parezcan las cosas, no hay nada que Jesús, ¿se acuerdan esa violenta tormenta que enfrenta la barca de los apóstoles y Jesús parece dormido y por eso lo despiertan? Pero basta que Jesús se levante para que la tormenta amaine y la barca llegue a puerto. Bueno, lo mismo va a pasar con todas las tormentas de la historia. Jesús no duerme, Dios no duerme. Si durmiera un instante nosotros desapareceríamos. Entonces puede parecernos dormido, puede parecer que no actúa, pero está bien despierto y basta que nosotros lo invoquemos para que Él ponga fin a toda esta tormenta. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.